¿Cómo estás? Buenas noches. Hola Héctor, buenas noches, ¿cómo Bien. están? Bien, gracias por habernos atendido. Sabemos que estás con mucho trabajo, pero bueno, la interés de hablar con vos es tener un análisis un poquito más claro, saber más o menos cómo estamos y estos números que se hace difícil leerlos, Darío, digo, porque de repente ayer 30, hoy 100, la semana pasada un promedio de prácticamente 70. ¿Qué está pasando? Bueno, en realidad los números en el día a día, si bien son un termómetro que nos va indicando de alguna manera cómo se va comportando la pandemia, el número de testeos que se hacen, siempre el fin de semana se produce un efecto descenso por diferentes motivos de los números y luego aumentan. Pero bueno, lo que nosotros vemos viendo que claramente el número, digamos, la tendencia ya consolidada es en alza, Ujú. con un incremento absoluto de pacientes internados en nuestra región y en otras regiones de la provincia, que bueno, en realidad estamos viendo un aumento de casos muy significativo sobre una base constante que quedó, porque en realidad en nuestra región los casos no desaparecieron nunca. Nosotros nos pasamos un verano como si la pandemia no existiera, pero el virus continuó circulando y eso hace que hoy tengamos esto que nosotros estamos viendo. Ujú. Las variaciones día a día no son tan significativas porque no marcan una tendencia epidemiológica, sino que hay que ver un poco lo consolidado. Ujú. Y cuando uno mira los datos epidemiológicos consolidados de la provincia de Córdoba, vemos claramente que el Ujú. número de duplicación de casos se va cortando, el número de casos va en aumento significativo. Ujú. Bien, en estas derivaciones en donde se trabaja, donde sabemos que, por ejemplo, el fin de semana había realmente 6 camas de terapia intensiva en disponibilidad para la región, era el dato oficial que nos brindaban, no sé cómo será hoy, pero me imagino, Darío, que estarán trabajando medianamente en las mismas condiciones, a lo que se denomina cama caliente, ¿o me corregís? No, no, es así. La verdad que el fin de semana fue muy complejo. Estuvimos todo el fin de semana pendientes de las derivaciones, de tratar de que todos los pacientes tengan su lugar para ser cuidados, su espacio de atención. Nosotros en este momento en el Sanatorio de la Cañada estamos con un porcentaje del 100% en el ala COVID. El Hospital Pasteur estaba adecuando algunas camas más y el resto de las instituciones de la ciudad también tienen un porcentaje muy elevado de ocupación. Ujú. No me animo a decir que es del 100%, pero bueno, hay un porcentaje muy elevado de ocupación en este momento en todo el sistema sanitario público y privado de nuestra ciudad. ¿Y terapia intensiva de otras patologías? ¿Del Terapia, resto? Sí. no, el resto de terapia intensiva también está prácticamente al 100% de ocupación en todo lo que es no COVID. Y bueno, nosotros sí tenemos, dentro de la institución tenemos reservado camas el área no COVID, porque a diferencia del año pasado, este año al no haber cuarentena, también Ujú. tenemos que darle Ujú. cobertura a patologías no COVID. Es Ujú. decir, el año pasado en la cuarentena quizás por un cambio del estilo de vida obligado, por mayor Ujú. tranquilidad, mucho había bajado la patología cardiovascular, las hipertensiones no controladas, las insuficiencias cardíacas, los infartos, ni hablar de los accidentes y todo lo que es accidentología y traumatología. Eso hoy está presente y convive con lo COVID, con lo Ujú. cual tenemos una sobrecarga mayor del sistema sanitario que le estamos dando todavía Ujú. asistencia de manera adecuada. Todavía no entramos en una fase crítica, pero el escenario hacia adelante nos preocupa muchísimo. Ujú. Hoy hubo una reunión a nivel ejecutivo en el municipio, entiendo que vía Zoom, y la intención era que participaran también los directores de clínicas privadas. ¿Has estado presente o no, Darío? Yo no tuve la oportunidad de estar presente Ajá. porque estuve esta mañana trabajando con el COE del Departamento de Unión, ya que Ajá. yo trabajo en el Hospital de Belville. Ujú. Intenté conectarme y bueno, no pude, Ujú. pero bueno, un poco yo creo que la idea era compartir y Ujú. analizar un poco la situación en conjunto. Estuve hablando con otros colegas de algunas otras instituciones, pero en líneas generales
el escenario de todas las instituciones es bastante parecido. Tengo poco tiempo y quiero aprovecharte como siempre que converso con vos. ¿Mito o realidad? Voy a ir a lo concreto con algunas versiones que hay con respecto a la nueva ola. ¿Es realmente en lo que ustedes pueden percibir de forma directa en la gente que llega a situación de internación por COVID, de que esta segunda ola parecería que los casos son más agresivos los que llegan a internarse, o es un mito? ¿Está similar a lo que fue la primera? Sí, Darío. Sí, perdón. Sí, sí, te escuché. Tenemos alguna dificultad con internet. Bueno, eso es una tendencia que se está observando. Nosotros observamos mayor afectación en gente joven. Esto ya está claramente comunicado. Cuando hablamos de gente joven, ya estamos considerando a partir de los 30 años. Hemos tenido algunos casos extremos en personas de 20 años. Lo que pasa es que las personas jóvenes, las personas a medida que vamos envejeciendo, también envejece nuestro sistema inmunológico, entonces producen lo que se llama inmunosenescencia, que es el debilitamiento de nuestro sistema inmunológico. Y parte de esta enfermedad es inflamatoria y depende de un componente inmunológico muy vigoroso. Por eso las personas jóvenes tienen más chance de tener una enfermedad más o más probabilidades o potencialmente una enfermedad más grave. Entonces, de alguna manera, sí estamos viendo casos graves en personas jóvenes. Esto es algo que se está visualizando y quizás se consolide esa evolución de la pandemia en el tiempo. Cuando estamos hablando de esta realidad, donde hay gente, personas jóvenes que necesitan llegar por lo menos a la guardia para ser atendido y en algunos casos ser internados, algo que anteriormente no pasaba. En lo que es pediátrico se da, entiendo que hay derivaciones allí a Córdoba, pero ¿están teniendo situaciones pediátricas de esta naturaleza? No hemos tenido Ajá. derivaciones. Sí, el otro día vi que pedían una cama para un paciente de 2 años afectado de COVID, pero no es lo más frecuente y la verdad que nosotros no nos vinculamos mucho con la patología pediátrica. Eso va un poco por el hospital y sí, yo creo que las derivaciones pediátricas se generan directamente a Córdoba. Pero bueno, hoy el núcleo, de todas maneras, al principio del incremento de casos, hace unas semanas atrás, fue muy significativo el incremento de personas más jóvenes que bajaron la edad media de los pacientes internados, personas de 30, 35, 40, 45 años. Hoy ya tenemos una mezcla entre personas de ese grupo etario y personas de mayor edad, ¿no? Personas a partir de los 60, 65, 70 y 80 años. Lo que vamos a ver después, porque eso todavía es muy preliminar para saber, es dónde se va a concentrar la mortalidad a partir de ahora. Esa cifra que vos mostrabas, Héctor, ahí al principio, donde la mortalidad en las personas de tal edad era tal porcentaje, eso va a cambiar porque ahora la población cambia. Vamos a tener mayor cantidad de personas jóvenes y eso va a modificar las estadísticas. Entonces esto seguramente en las próximas semanas vamos a tener variaciones en donde impacte la mortalidad de esta enfermedad. Sí, de todas maneras estamos hablando prácticamente hablamos de 10.000, para dar un número cerrado, pero no lo es, de infectados en Villa María desde que comenzó la pandemia, más o menos, está en el orden de los 10.000. Pero ¿por cuánto hay que multiplicarlo de aquellos que, o porque fueron asintomáticos, o porque transcurrieron la enfermedad sin haberse hisopado y tuvieron por allí síntomas leves? No lo tenemos registrados. ¿Ustedes tienen un cálculo de decir, ante esta realidad de lo que sí tenemos, cuánto más hay que sumarle? No tenemos un cálculo. Yo te puedo dar una cosa que es, abrimos un paréntesis en una conversación fundamentada en cuestiones objetivas y pasamos a lo subjetivo, con lo cual puede ser plausible de error, pero yo creo que mínimo hay que multiplicarlo por 2 o por 3. Ajá. Sí, es lo que hablan la mayoría. Algunos hablan por 5, pero bueno, en tu caso, de acuerdo a tu información y demás, vos especulás, como decíamos, en lo subjetivo de que estaría multiplicado por 3 o que hablaríamos de un porcentaje alto de la población que puede haberlo pasado en Villa María. Darío, una información más que te pido. ¿Cuánto hemos avanzado hablando de fármacos? ¿Se ha avanzado? ¿No se ha avanzado? ¿Cuánto tiene que ver la respuesta, como lo marcabas vos, inmunológica de cada uno de nosotros frente al COVID
¿Y cuánto pueden ayudar ustedes desde los fármacos? ¿Hay algún fármaco que uno diga, bueno, esto realmente hace la diferencia hoy? Sí, en realidad, bueno, me está costando un poquito, ¿Sí? porque ¿Escucharme? hay como un Sí. Sí, ahí tenemos un problemita que se corta. problema con Bien, conexión. ahí veo. ¿Querés que te Perdón. repita la pregunta? Perdón, Darío, estamos por ahí No, pisando. no, no, Ah, no, bien, no, no, no. bien, La bien. pregunta la entendí perfecto. Bien. Lo que pasa es que la pregunta que vos me hiciste es una pregunta muy importante Ujú. porque nosotros estamos mirando la enfermedad de una manera diferente a lo que mirábamos antes y me está molestando mucho y se me Ah, corte bien, la red, bien, bien. pero bien, ¿por qué es muy importante? Porque hoy nosotros tenemos que mirar la enfermedad, el equipo de salud tiene que ponerle el foco y la atención puesto en el momento del diagnóstico y en el momento de la valoración inicial de la persona afectada de COVID, porque inicialmente el tema era quedarte en tu casa, si tenés fiebre, esto es una enfermedad banal, que hay que esperar que se cure sola, no vayas al médico, los seguimientos telefónicos, bueno, todo eso quedó en la historia. Hoy la persona afectada de COVID tiene una oportunidad de oro de recibir un tratamiento precoz. Es lo que se llama el manejo prehospitalario. Entonces el equipo de salud tiene que estar fuertemente entrenado y dirigido su pensamiento a hacer un esfuerzo para ver frente a qué paciente estamos con un diagnóstico reciente. Primero, qué edad tiene, más de 60, menos de 60. Ahí ya hacemos una división grande. Y si tiene comorbilidades o no tiene comorbilidades. Un paciente de cualquier edad que tenga comorbilidades importantes, obesidad, hipertensión, diabetes, enfermedades cardíacas, enfermedades renales, enfermedades respiratorias, ese paciente tiene que ser evaluado firmemente para recibir un tratamiento precoz dentro de las 72 horas del diagnóstico con plasma o la posibilidad de recibir en una etapa un poquito más avanzada, cuarto, quinto, sexto día y hasta el octavo, noveno día, la posibilidad de recibir suero equino. Son dos herramientas terapéuticas que nosotros estamos teniendo. O pacientes de mayor edad que tengan enfermedad leve o moderada, pero también hoy el desafío es que nosotros le demos la posibilidad a los pacientes en etapa temprana de la enfermedad. Cuando el paciente llega al día 7 u 8 con una neumonía instalada y en el día 9 o 10 ya está en terapia intensiva, eso ya no debe suceder más. El esfuerzo del equipo de salud tiene que estar puesta en la evaluación inicial y en las primeras 72 horas y nosotros al momento del diagnóstico tenemos que saber qué vamos a hacer con ese paciente. Le vamos a ofrecer la posibilidad de tratamiento con plasma, con suero equino. Eso hoy por hoy es clave y es lo que va a cambiar la historia sobre todo de la mortalidad de esta enfermedad si nosotros lo podemos instrumentar de una manera. Sí, 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 sí. Sí, se entendió bien, Darío, ahí la parte final. Sé que por ahí es tan importante lo que Quino 2 está diciendo, que por ahí tiene que ver con una cuestión de internet, obviamente, en donde existe un delay en su contacto. Digo, para enmarcar lo importante, si recuperamos, por lo menos para saludarlo, pero para enmarcar lo importante de lo que está diciendo Quino 2, han cambiado algunos parámetros. No hay que quedarse en la casa. Yo, por lo que interpreto de lo que dice Quino 2 es, ante ciertas patologías anteriores o ante síntomas que uno tiene, que puede pensar que ya son síntomas que no son tan normales, con fiebre alta seguramente y demás, ante la duda, lo mejor es una atención primaria. Lo que él está hablando de la importancia de las primeras 72 horas. Esto me lo habían marcado también con respecto al suero equino y demás, que después el suero equino u otro tipo de fármacos como el plasma no serían tan efectivos ya cuando vamos con el día 8 o 10, que algunos hablan de el día 8 o el día 10 como días muy importantes. Pero esto cambia algunos paradigmas de la atención. Darío, por último. Sí, por supuesto cambia paradigma de atención, el equipo de salud tiene que poner el foco ahí, todavía el equipo de salud tiene que, digamos, hay que hacer un fuerte trabajo reflexivo para poder cambiar el enfoque de la enfermedad
hacer un esfuerzo para que el paciente pueda ser bien evaluado y definir si puede tener la posibilidad de un tratamiento precoz. Y el paciente tiene que ponerse en contacto con el equipo de salud. No tiene que salir disparado a ninguna institución de salud a cualquier hora o desesperarse por el plasma o desesperarse por el suero equino, sino simplemente lo que tiene que hacer el paciente es ponerse en contacto con su médico, con el equipo de salud, con quien lo pueda asesorar. Esto es una enfermedad que es mucho más que el resultado de un hisopado. Esto es una enfermedad que es muchísimo más complejo que el resultado de un hisopado. Entonces, ya no hay que tener una actitud pasiva, sino ponerse en contacto con el médico. Y nosotros estamos ya desde hace varias semanas o meses haciendo un fuerte trabajo con el equipo de salud para cambiar este pensamiento, de este enfoque de atender pacientes graves con neumonía, a poner el foco en los pacientes que no están graves, porque sabemos que si hay algo por hacer con los recursos que tenemos disponibles en nuestro país, son en las primeras 72 horas. También ayer o antes de ayer el ANMAT aprobó un medicamento nuevo que se llama Remdesivir, que es un antiviral de acción directa, que sería útiles en algunas etapas de la enfermedad y seguramente en los próximos días, cuando todo esto se afiance, todos los procesos se pueda incorporar a las herramientas de tratamiento que tenemos. Pero hoy el gran desafío de los equipos de salud es la valoración inicial de los pacientes y el manejo prehospitalario. Cuando los pacientes están dentro de las instituciones con oxígeno en una terapia intensiva, lo que tenemos por hacer no es que sea poco, pero es un poco más limitado o quizás con menos chances de lo que podemos hacer si el tratamiento es precoz. Repito, no hay que salir corriendo, ni disparado, ni ponerse muy ansioso, sino simplemente lo que tienen que hacer es comunicarse con sus médicos, comunicarse con personas entrenadas en el manejo de esta enfermedad para poder ser asesorados y no perder o dilatar la posibilidad de un diagnóstico precoz. Darío, un tratamiento precoz. Darío, muchas gracias. La verdad que ha sido muy importante la información. Gracias por tu tiempo, que tengas una buena noche y hasta la próxima vez, que ojalá que nos puedas atender como en cada convocatoria. Lo que ha dicho Quino 2 es muy importante, es muy